Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Profundidad, un espacio en el cual contamos con mayor tiempo para abarcar y analizar temas del acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurrió ayer en horas de la tarde en Casa Presidencial. Como ya de ustedes es conocido, 3 ministros del gabinete de Carlos Alvarado dejaron sus puestos. Algunos decían que uno de esos cambios era previsible, como era el caso del señor ministro de Hacienda, pero otros 2 que se sumaron al anuncio pues llamaron muchísimo la atención. Y viendo en contexto, en el caso de Hacienda ya tenemos un tercer ministro con el que se anunció ayer en poco más de 2 años. Igual podríamos estar hablando en el caso de Comunicación, en donde también estaríamos ya teniendo un tercer ministro. Algunos están hablando que esto ya es una crisis significativa y una crisis que se suma a otros hechos que se han dado en los últimos meses y que está enfrentando a la administración de don Carlos Alvarado Quesada. Para analizar este tema hemos invitado a un consultor, a un estratega, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que pues ha asesorado campañas presidenciales en muchas ocasiones y también ha tenido que atender situaciones de crisis posiblemente como estas o inclusive tal vez mayores. Don Iván Barrantes lo tenemos ya aquí con nosotros. Don Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas a todos los televidentes y pues aquí estamos para evacuar las dudas que sea, contestar, analizar. La verdad es que el asunto está bastante interesante, hay mucho de qué hablar, se puede tocar el tema muy a profundidad porque hay muchas aristas que analizar al respecto. Antes de empezar esta conversación con don Iván, vamos a hacerle una pregunta a todos ustedes, los que nos están siguiendo en este momento en redes sociales. ¿Qué opina de los cambios que se dieron en el gabinete? Por favor, en este Facebook Live me gustaría ver algunos de sus comentarios y también vamos a tratar de interactuar con ustedes durante esta media hora de programa. ¿Qué opina de los cambios que se dieron en el gabinete? Voy a dar contexto. Evidentemente, aunque ya la mayoría de la gente lo sabe, el señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, y Luis Adrián Salazar, el jerarca de tecnología, de ciencia y tecnología, dejaron sus puestos. Ampliamente se ha informado del tema. Vamos a hablar un momento acerca de este hecho y analizarlo con nuestro invitado Iván Barrantes. La primera pregunta, mientras vamos a empezar a recibir los mensajes, Iván, es: si estamos hablando de una crisis, me gustaría y usted que ha enfrentado y ha tenido que trabajar en situaciones similares, si podemos darle una calificación de 1 a 10 a esta situación, siendo 1 una crisis que pasa de un día para otro y no deja mayor huella, o 10 una situación catastrófica, ¿qué número le daría y por qué? Siendo 1 algo básico y 10 algo catastrófico. Así. Yo lo pondría en 9. 9. Sí. Sí, porque las cosas hay que medirlas según su contexto. O sea, recordemos que el gobierno viene de su peor calificación histórica a raíz de lo que sucedió con todo el tema LUPAT. O sea, la última semana de febrero este gobierno estaba en el suelo, producto de un mal 2020, donde prácticamente en 60 días renunciaron 4 jerarcas. Se fue la del PANI, la de Justicia, el canciller y el del que nunca supimos por qué se fue, el secreto mejor escondido, que era el director del Instituto Nacional contra Drogas, el amigo Araya. Toda la problemática del déficit fiscal, que a pesar de que hubo un paquete fiscal castigando a la clase media, castigando el consumo como con el IVA y otros impuestos, a pesar de esa mayor recaudación, en enero pues nos comunican que el déficit crece, tanto así que el nuevo ministro de Hacienda en aquel momento tiene que ir a comparecer a la Asamblea Legislativa. O sea, esa suma de eventos que culminan con el evento LOPAT, que es un evento, una cuestión que penetró muy fuerte en la sociedad y que fue censurada a todas formas, tanto así que el presidente y algunos otros tienen que ir a comparecer ante una comisión de investigación. Prácticamente tenía la última semana de febrero al gobierno en una calificación bastante mala, y en ese lapsus cae el tema de la pandemia, donde se da un manejo bastante bueno en la parte técnica, llámese la parte de salud, con respecto al manejo de esta pandemia, y eso le da un respiro. Pero
una vez que empezamos a entrar a otra etapa, que es ya superar la etapa del miedo, de la pandemia, a la etapa de la incertidumbre, donde los temas económicos y de desempleo son los que empiezan a tomar protagonismo, empieza el gobierno nuevamente a ser presa de sus contradicciones, presa de su mal manejo comunicacional, y en menos de 2 semanas tenemos una denuncia por corrupción, donde nuevamente llaman al presidente y otros jerarcas a una comisión de investigación por todo este tema de la supuesta corrupción y red de coimas con el caso Caldera, y viene con estas renuncias, que uno se pregunta 3 cosas. Número 1, ¿por qué los 3 al mismo tiempo? O sea, si son renuncias, usted las negocia y usted las va espaciando en el tiempo, como cuando uno tiene una empresa. Si usted deja que 3 gerentes te renuncian al mismo tiempo, lo que transmite al resto de la organización es inseguridad, incertidumbre, inestabilidad. Eso usted lo puede administrar y negociar con los que se van. Entonces ahí entra la primera duda. Segundo, de las 3 carteras, pues hay una que es súper importante y que es la cartera llamada a tomar el protagonismo y a tomar el liderazgo para la etapa que viene, que es una crisis económica más que una crisis de salud, que es el Ministerio de Hacienda. Porque los otros 2 ministerios, comunicación, que no es un ministerio realmente, es una figura, una persona, y MISIT, son entidades realmente, yo no voy a decir irrelevantes, pero que no tienen gran peso. Tal vez comunicación por un tema de estar saliendo constantemente en medios, y MISIT, que este país no tiene desarrollo tecnológico ni desarrollo científico, pues prácticamente es irrelevante dentro del esquema. Definitivamente lo que es importante es la razón por la cual se va el jerarca MISIT, donde él en su carta, una carta muy larga, 2 páginas, dice por diferencias ideológicas. Eso es muy importante porque recordemos, y a mí me llamó algo muy poderosamente la atención en la carta, que le dedicó un párrafo específico al tema del espectro radial. Recordemos que el PAC siempre ha sido seguidor de esta idea de la democratización del espectro. Tal vez la diferencia ideológica es volver de nuevo a esta discusión de aquella famosa ley Mordaza, por la cual ya se ha habido un viceministro, el famoso viceministro Alan Ruiz, que fue el primer viceministro de Telecomunicaciones en el gobierno de Luis Guillermo. Cuidado, si no la discusión viene por ahí, porque los fondos de Fonatel, por declaraciones que uno había escuchado del viceministro, no era tanto el problema. Aún así, podríamos discutir cómo esos $400 millones de Fonatel, que no es que no se usan porque no se necesitan, sino nadie ha puesto un plan para ejecutarlos. Claro. Nada más para darle contexto a la gente de ese tema de Fonatel, estamos hablando que hay un fondo que por ley está destinado a una función específica de llevar tecnología y digamos internet o digamos facilidades de ese tipo a algunas comunidades. Ese fondo tiene esa función y el plan de la administración sería destinar ese dinero a otras cosas, a gastos corrientes, por ejemplo. Entonces ese fue el motivo por el cual argumenta el señor exministro de Ciencia y Tecnología que se da esa diferencia ideológica. Sí. Ahí, ojo, no es el motivo, es la razón que a nivel de medios se ha esbozado. Pero la carta es muy clara, son diferencias ideológicas, de las cuales esa es una de las diferencias ideológicas, no la razón de peso y del 100% de la decisión. En el caso de doña Nancy, ¿qué cree usted? En el caso Porque de Nancy Nancy siempre la han considerado muy, pero muy cercana al señor presidente, inclusive en la época de la universidad. Yo creo que es un tema de desgaste, las posiciones de, que es una vocería realmente, es el que tiene que dar la cara, el que tiene el desgaste de la presión. Creo que hay un desgaste en la figura de la ministra, o exministra en este caso, y creo que para lo que se viene, que es una época negra para el gobierno en cuanto a situación país, en cuanto a imagen, en cuanto a popularidad, pues yo creo que lo que están haciendo es cambio de jugador, meter piernas frescas a la cancha, porque ya la figura de la ministra, exministra, estaba muy desgastada. Creo que aquel evento donde prácticamente se da de gritos con algunos periodistas en una conferencia de prensa, cuando estaba la presión de la UPAD en lo más y mejor, es una demostración de que ya tenía tal vez agotado un poco su capital con el gremio, y realmente no estaba sabiendo manejar la presión, y creo que pues de cara a lo que viene necesitan una cara nueva. El nuevo ministro Agustín, yo pues realmente no le conozco sus dotes en esa área, pero bueno, al final son piernas frescas, tal vez este tercer tiempo que viene pues lo pueda manejar bien. Aquí el meollo del asunto es Hacienda. Hacienda es el llamado a liderar un proceso ahora donde vamos a enfrentar una crisis económica, cuidado si no mayor a los años 80, yo creo que la gente no ha dimensionado realmente lo que se viene. Estamos hablando que el desempleo ya puede andar por el 25-30% aprox, no hay efectivo en el sistema, y aunque la situación mejore, esa curva de reacomodo para ciertos negocios, bares, restaurantes, las mismas tiendas, etcétera, va a ser muy larga y no sé cuántos puedan sobrevivir. Entonces Hacienda está llamado a ser un jugador importante.
¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es improvisación, lo que yo veo es no tener ruta, porque el ministro de Hacienda llegó hace 6 meses con bombos y platillos por su currículum, de un hombre del BID, con experiencia, 35 países, director país Indonesia, o sea, un rockstar, como que usted se trajera a jugar a Saprissa, no, Saprissa no era de día, Saprissa no, vamos a hablar de Saprissa, vamos a hablar del team, como que usted se trajera a jugar a, no sé, a alguien de la Premier League al equipo, todo el mundo espera lo mejor. Y así fue, el hombre vino, carta abierta, descabezó el ministerio, creo que se fueron 8 jerarcas, de gran experiencia, de gran carrera, trajo gente nueva, gente joven, y resulta que ahora se va. Y entonces queda el ministerio descabezado, sin la experiencia de los jerarcas anteriores, con jerarcas nuevos, y se trajeron a Elian Villegas, que no dudo de su capacidad gerencial porque lo hizo muy bien en el INS, pero una cosa es ser gerente de una institución de seguros y otra cosa es ser ministro de Hacienda. Entonces, ¿por qué en menos de 6 meses un ministro le das carta abierta para que haga lo que tiene que hacer? Y luego no le hace caso. Y luego, no solo le hace caso, no lo respalda en la decisión. Y ahí es donde usted empieza a ver un modus operandi del presidente que es complicado. Cuando uno está en una empresa y el CEO de la empresa no te respalda en tus decisiones como gerente, hoy te dice A y mañana te dice B, eso se llama administración veleta. Usted va para donde el viento lo tire. Y eso no lleva a ningún lado, ni a una empresa, ni a una organización, ni en su casa, inclusive es como que usted le diga a la doña, hoy sí, mañana no, y aquello es un desastre, ¿verdad? Entonces eso es lo que está sucediendo, y eso sucede cuando no hay ruta, cuando no hay proyecto. El gran problema de este gobierno es que es reactivo, es improvisación todos los días, y eso se refleja en acciones como las que vimos ayer. Don Iván, esto de ayer es una crisis separada, tendría que verse separada de otros eventos que se han dado a inicios de año o un poco más atrás, o puede verse como una gran crisis que tiene distintos capítulos, distintos episodios. Es parte de lo mismo, el gobierno está en llamas desde el mes 6 tal vez. Digamos que los primeros 3 meses, mucha expectativa, del 3 al 6 un poco el beneficio de la duda, y en adelante no ha levantado cabeza. Creo que es parte del modus operandi, de este modus operandi de improvisación, de no tener ruta, de cambiar las cosas y lo que se dice y lo que no se dice. Yo creo que con el ministro de Hacienda, creo que fue como la tercera, o sea, la que fue una cosa impactante es cuando el ministro de Hacienda, Chávez, ex ministro de Hacienda en este caso, va a la Asamblea Legislativa, vende como un hecho y prácticamente habla con los diputados del tema del impuesto al salario, el famoso impuesto solidario, y no han pasado ni 30 minutos, ni media hora, y el mismo presidente lo está desautorizando en conferencia de prensa de que eso no es así. O sea, eso realmente lo que denota es que no hay comunicación, que no hay proyecto, que no hay uniformidad en las decisiones, y lo que empieza a verse es una serie de contradicciones, que eso es lo que le genera desconfianza no solo a la gente, a los inversionistas, a los empresarios, a los actores políticos y económicos, porque lo que uno empieza a ver es que no hay proyecto, no hay ruta, no hay plan. El famoso plan de reactivación económica que no termina por llegar y que es el reclamo en la Asamblea Legislativa, donde ahí todo va llegando por parches, ¿verdad? Por parches, y se ha tratado de cubrir todo este tema con más préstamo, más préstamo, más préstamo, pero en esencia no hay un plan estructurado para enfrentar las cosas. Entonces esto es más de lo mismo. Aquí tal vez lo sorpresivo y lo impactante es que fueron 3 de un solo. 3 de un solo golpe, y en un momento de crisis, de pandemia, donde se supondría que debería haber algo más estructurado, ordenado. Pero yo creo que el efecto espejismo de la pandemia, que es un espejismo que se cubre con el trabajo del Ministerio de Salud y especialmente el performance del Ministro de Salud, que es un tecnócrata, sí, es un carajo especializado en medicina, pero es un tecnócrata, se le ve seguro, se le ve creíble, se le ve coherente, entonces en un escenario de inseguridad, él transmite la confianza que no transmite nadie en este gabinete. Dicen por acá, ¿verdad? Es lamentable en medio de la tempestad cambiar de timón. También alguien plantea mal por el cambio que van a hacer en el Ministerio de Hacienda, y es que Hacienda siempre ha sido un ministerio clave, quiero decir, en todas las administraciones, pero en este caso, en este gobierno, que desde que se daban las elecciones se hablaba de la necesidad de resolver un problema fiscal enorme, creo que Hacienda tenía esa necesidad de tener, como usted bien dice, un rockstar que le diera ese peso. Sí, pero ahí tocas algo muy interesante. Es primera vez en los últimos no sé cuántas administraciones que un Ministerio de Hacienda tiene el protagonismo en términos mediáticos, en términos de peso político, como lo ha tenido este.
Y eso tiene que ver con un modus operandi de este gobierno. Como la figura del presidente es tan débil y es tan poco creíble y transmite tan poca energía, hay una necesidad de subvencionarse con el ministro del momento. Y el ministro del momento en el primer año se llamó Rocío Aguilar. Entonces, el peso político que tomó el Ministerio de Hacienda fue muy fuerte y a mi gusto innecesario, porque Hacienda tiene que ser un ministerio más tecnócrata, más técnico, más del tema de la solución, más que de la exposición. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ojo que hay un modus operandi que ahora se está traduciendo y se está manifestando y proyectando en el accionar del Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, que es ahora el jerarca sobre el cual gira todas las cámaras, todas las luces, y que es el que subvenciona la débil figura y el débil liderazgo que tiene presidencia en este gobierno. Entonces, sí, Hacienda es clave, pero desde un punto de vista técnico, desde el punto de vista mediático y político, siempre ha sido un ministerio que ha estado más back office, que llaman, ¿verdad?, tras bambalinas. No es el caso en esta administración. Ahora bien, la relación entre el gobierno o el Poder Ejecutivo y la incorporación de don Rodrigo Chávez fue realmente de meses, no llegó ni a un año, apenas superó el medio año, y uno pensaría, porque cuando don Rodrigo explica en su carta y en las declaraciones que se dio en una conferencia de prensa bastante particular ayer, en donde dice que parece que no ven con la misma óptica, estoy parafraseando, la misma perspectiva, el tema fiscal, me da la impresión que tal vez don Carlos no lo conocía mucho en el momento en que se da el nombramiento, porque uno empieza a conocer las diferencias y después de cierto lapso, y al final entonces uno puede llegar a pensar eso, pero poner a alguien de ministro me parece que no lo conocía lo suficiente. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Rodrigo Chávez es un profesional, 35 países, en no sé cuántos años en el BID, director país, fuera de Costa Rica, por todos lados, o sea, doctor en economía. Es un tipo que usted le ve el currículum y usted dice, es una ficha fuerte. Como en una empresa, cuando un gerente muy fuerte o alguien con un muy buen currículum le llega a reportar a alguien más joven que él, sin esa experiencia, sin ese currículum, sin ese performance, y empieza a ver que la figura de autoridad no tiene la cuota de humildad ni la autocrítica para aceptar que el que sabe, el que está diciendo lo que sabe, es el que tiene la razón y que debería seguir esa línea, eso tiene cruz y calavera, pero en el menor tiempo posible. Y creo que eso fue lo que pasó. Creo que el exministro dijo, no, yo aquí no estoy haciendo nada, no me está escuchando, yo soy el que tengo la experiencia, yo mejor de aquí me voy. Y la carta de renuncia es, pero súper ilustrativa. Cuando dice, le deseo, ¿cómo fue?, de suerte, o le deseo lo mejor, sabiduría, como diciéndole, yo me salgo aquí y usted ojalá que le vaya bien. Creo que fue eso que pasó. Creo que fue una ruptura en la cual priva esa lógica, en la cual el que tiene experiencia, el que tiene el conocimiento, el que tiene el bagaje, pues empieza a ver que su jefe, su superior, que es de menos experiencia, menos bagaje, menos conocimiento, no está escuchando. Entonces ahí no hay nada que hacer. Usted en el pasado, yo le he escuchado esa posición en otras oportunidades, don Iván, dice que en este caso los eventos críticos o las crisis que ha tenido la administración actual son generadas internamente, o que son, digamos, producto de la propia gestión. Es como, me parece que usted alguna vez lo dijo, dispararse en el pie, que no son crisis que vienen tal vez de factores exógenos, sino que más bien es generado internamente. Por supuesto que hay crisis generadas por el COVID-19, que evidentemente es un caso aparte y que ha afectado a todo el planeta en distintos niveles, pero quitando esa situación, los demás casos a los que usted en el pasado ha escuchado hacer referencia señala que son autoflagelaciones en alguna manera. Así es, autoflagelantes. Yo creo que esto es un ejemplo, vuelvo a decir lo que es un rato. Si a usted 3 personas le renuncian y usted está consciente del costo político, del impacto mediático, que se vayan 3 al mismo tiempo en un momento de crisis, y que eso te va a pasar factura para el liderazgo que tenés que demostrar en la crisis que se viene. Si a mí me hacen eso, yo lo siento los 3 sin negocio. Vea, usted se va hoy, usted dentro de 30 días y usted dentro de 60, y entonces ahí diluye el problema. Bueno, entonces, tal vez se intentó. Bueno, no, pero para que eso suceda, algo hay más de fondo.
Algo hay más de fondo que no sabemos, que es tan poderoso para que 3 se vayan al mismo tiempo, y aunque lo intentemos, los 3 insisten y se van. Entonces, es ese manejo siempre gris, donde siempre queda la duda de que aquí algo nos está diciendo, ha sido la constante de este gobierno. Y entonces viene, no es tanto el hecho en sí, sino el manejo. Entonces vamos a ver de las próximas 2 semanas, y te lo firmo aquí, y apostamos un trago ahí de esos lugares que a vos te gusta ir, de que dentro de las próximas 2 semanas lo que vamos a ver son contradicciones. Y un día se dice una cosa y mañana se dice otra y por ahí saltó otra, y dentro de 2 semanas todo el mundo va a estar dudando de la transparencia, esa palabra que tanto le gusta al PAC y que tanto la ha violado consistentemente en los últimos 6 años. Vamos a ver la falta de transparencia que hubo en todo este movimiento. Ahora bien, hace un rato usted dijo, don Iván, que el presidente pareciera no tener ese peso o ese liderazgo y que ha ocupado otras figuras. Me pareció que esa era la idea en el caso actual del ministro de Salud, anteriormente doña Rocío, ex jerarca de Hacienda. Pero los números y una encuesta que sacó Semanario Universidad publicando datos del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, ponían en un punto altísimo la popularidad del presidente Alvarado. Entonces, no sé si eso encaja realmente con lo que se está diciendo, porque la popularidad, si bien es cierto, estuvo baja, después repuntó y de una manera pues importante. Sí, a ver, hay que entender, los estudios son fotos del momento. Esa foto fue primeras semanas de abril. Si esa foto la toman hoy, esa popularidad se cayó de nuevo. Nosotros tenemos esa foto, el estudio lo terminamos la semana pasada y no es tan fuerte como lo mostró el estudio de la CIEP en las primeras semanas de abril. Si hubiéramos hecho el estudio en las primeras semanas de abril, nos hubiera mostrado eso, porque esto, o sea, este negocio, este tema de la gestión pública, de la imagen de la gente que está en el poder, es muy elástica, ¿verdad? Es muy susceptible a las acciones. Entonces, las mínimas cosas, las mínimas acciones, los mínimos eventos exógenos sobre los cuales no se tienen control, impactan muy fuerte los números. Entonces, aquí no es ver una foto estática, sino ver la suma de fotos. Y yo también te puedo firmar y apostar aquí lo que quieras, que como se está empezando a ver este proceso post fase del miedo, yo le llamo fase del miedo los primeros 45 días, o sea, desde el día 1 que apareció el coronavirus hasta más o menos después de Semana Santa, superado esa etapa donde ya está empezando a privar la etapa de la angustia, que yo llamo, la etapa de la angustia es, no tengo brete, se me acabó la liquidación, el bono proteger no me alcanza, no veo luz, no me siguen contratando o suspendiéndome el contrato laboral, etcétera, etcétera. Esa angustia que se apodera del ciudadano empieza a exigir otro tipo de liderazgo. Entonces ya no es suficiente el doctor Salas que dice lo mismo todos los días y ya lo dice ya sin ánimo, hoy lo vi totalmente derrotado, ya eso ya no tiene impacto en la ciudadanía. La ciudadanía ya lo que quiere escuchar es cuáles son las soluciones, cuál es el plan de reactivación económica, cómo es que este país se va a volver a levantar de nuevo de esta debacle económica que se ha sufrido por querer haber visto y manejado la crisis como algo muy del mundo de la salud, que es cierto. Esa era la prioridad, pero esto tiene que ser 360. Hay un tema de salud, hay un tema económico, hay un tema de comercio. Vea el desastre que existe en fronteras. Hoy escuché unas declaraciones de la presidenta de una Cámara de Guatemala afirmando que Costa Rica se había traído abajo 50 años de acuerdos de comercio en cuestión de 2 semanas. O sea, realmente el asunto es grave, el asunto es fuerte y no se ve un manejo con expertise, no se ve un manejo interdisciplinario del asunto y eso te empieza a pasar factura en tu imagen, en tu popularidad, en tu calificación de gestión. Entonces, esa foto de la UCR de la primera semana de abril o segunda, donde privaba el miedo y entonces cuando usted tiene miedo busca protección y papi gobierno era el protector, esa foto es diferente. Y esa misma foto dentro de 2 semanas va a ser distinta. Y si no se arregla esto, de aquí a junio o julio, esto va a ser una debacle. Las redes sociales o las opiniones en redes sociales están bastante divididas, don Iván, acerca de este tema y de lo que usted está diciendo. De hecho, hay gente que dice que usted se le nota que odia al partido en el gobierno y que habla con las entrañas, que se le nota. Hay gentes que dicen, les molesta el panelista porque dice la verdad. ¿Qué piensa? Uno no odia a nadie. A ver, cuando uno trabaja en esto, uno tiene que ser objetivo y las cosas como son. Yo no respondo a ningún partido, yo no respondo a ninguna agenda, yo respondo a mi trabajo y lo que yo veo, yo soy un simple mensajero de lo que dice el mercado.
mi trabajo es investigar, mi trabajo es relacionarme. Yo no he respetado la pandemia, yo no he respetado el quedarme en casa, yo he estado activo afuera, hablando, contactando, empapándome de lo que realmente está pasando y hablo con toda la objetividad del caso. No me interesa si quedo bien o mal con el gobierno, porque a mí no me paga el gobierno, no me interesa, así que realmente no es mi trabajo. Posiblemente muchos de los que hablan ahí los vas a ver a su perfil y son un poquito seguidores, el famoso troll que lo mandan a uno a atacar porque incomoda. Si existe un gobierno en la historia de este país que ha abusado del ataque a los que lo criticamos, no atacar, lo criticamos, que decimos las cosas como son, ha sido este. Y eso lo que denota es una actitud irresponsable de no querer aceptar, y es la característica de este gobierno del presidente, que es poca humildad, poca autocrítica para realmente escuchar a los que saben y tomar medidas como deben ser. Y eso lo demuestra. Vamos a ver, don Iván, para solucionar esta situación, porque es muy fácil también criticar y plantear y señalar qué podría ser, digamos, para darle estabilidad a la administración, para darle confianza a los costarricenses, para enfrentar no solo la crisis sanitaria que representa la amenaza del COVID-19, pero también para no descuidar el tema económico. ¿Qué cree usted que debería hacer la administración? Voy a utilizar una palabra que le encanta a este gobierno: hacer una mesa de trabajo con los que saben. Pero este partido y este gobierno es tan poco humilde que cuando quisieron convocar a los que saben, llámense Rolando Laclé y Rodrigo Arias, no habían pasado ni 24 horas, había una carta del Comité Político del PAC hablando casi que era una herejía aquello. Entonces, media vez no existe esta apertura, dejemos lo ideológico de un lado y nos pongamos a trabajar, y una mesa de trabajo con los que saben, en lo político, en lo económico, en lo social. En esa mesa de trabajo debería estar Albino Vargas. ¿Por qué no? Aunque ideológicamente yo no comparta con él, es un tipo que sabe, es un tipo que se maneja en el movimiento social, es un tipo que puede aportar y dar otra arista de conocimiento en la solución, porque esto es una solución integrada, lo que llamamos en la administración solución 360, integra todo. Esto no es solo un problema de salud, es un problema económico, y ese problema económico va a degenerar en un problema social que tiene que ver con movimientos en las calles, tiene que ver con temas ya emocionales de las personas, aquí los temas de depresión y tasa de homicidios de 6 meses se va a disparar, porque la situación va a ser caótica. Entonces el enfoque tiene que ser 360. Pero don Iván, ese planteamiento de las mesas de trabajo yo lo he escuchado en otras oportunidades y yo no sé si realmente en esta situación de emergencia global pensar en mesas de trabajo no es que per se sea mala idea, pero en una situación donde está el agua hasta el cuello en el tema sanitario, con el agua hasta el cuello en el tema económico, con el agua hasta el cuello en el tema del desempleo, me parece, no sé si se lo pregunto, que tal vez habría que pensar en algunas soluciones como más de corto plazo y no una mesa que al final pueda dar resultado, pero de aquí a un año tal vez. Cuando yo hablo de mesa de trabajo, no es le puse ese nombre como para identificarla. Yo no estoy hablando de la mesa de trabajo que es el comité y que después le hacen otro comité para que evalúe ese comité y otro para que evalúe al otro. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una mesa de trabajo para decisiones, con visión interdisciplinaria, donde todas las partes aporten y no se convierta en lo que se está convirtiendo ahora, que es una visión tecnócrata. Yo no critico al ministro de Salud, me parece que ha hecho un excelente trabajo, pero es un tecnócrata. Yo le decía a la gente, es como que yo sea el gerente general de la empresa, yo tengo un excelente gerente de producción, que es muy bueno, la línea de producción, la tecnología, etcétera, pero es la producción, punto. Y yo como gerente general, el generalista, el que tengo que tomar decisiones, empiece a hacerle solo caso y empiece a regirme solo por lo que dice el gerente de producción. Yo le cuento cuál es el final de esa historia. Posiblemente las eficiencias de la empresa sean buenas, pero voy a perder ventas, voy a perder mercado y mi fuerza comercial va a ser un desastre. Eso es lo que está pasando en el gobierno, lo que está rigiendo la visión tecnócrata. ¿Por qué? Porque la visión tecnócrata en el proceso de la etapa del miedo, los primeros 45 días de la pandemia, fue muy rentable, que es ese número que vos decís, donde la popularidad del presidente se dispara. Como nunca había tenido ese flash, pues no lo quiero perder, pero llega un momento en que va a haber que ceder, y ya el criterio tecnócrata no puede privar, tiene que privar el criterio interdisciplinario. De nuevo, aquí hay temas de realidad económica, realidad comercial. No estamos inmersos en un mundo globalizado donde comerciamos con otros vecinos. Hay una realidad social, hay una realidad de seguridad que se viene encima, que eso no ha explotado, porque la misma pandemia ha tenido todo el mundo adentro, pero cuando no haya a ver qué bretear, ni haya qué comer, nos van a saltar aquí cuando salgamos de Teletica. O sea, eso se viene. Entonces, para enfrentar eso, necesitas
Quitémosle el nombre mesa de trabajo, un grupo interdisciplinario para la toma de decisiones, pero de nuevo. ¿Quién más debería estar? El que la debe tomar es el gerente general, el CEO de la empresa, el presidente. ¿Quién más debería estar en ese grupo? Según Aquí hay gente muy valiosa. En el tema económico puedes tener un tipo como Gerardo Corrales, en el tema social un tipo como Albino Vargas, en el tema político hay mentes brillantes como Rolando Laclé, como Rodrigo Arias, el mismo don Oscar Arias. O sea, estamos hablando de un grupo interdisciplinario donde lo ideológico, donde las diferencias, las antiguas rivalidades pasan a segundo plano. Eso es como cuando se integra la selección nacional, cuando se integra la selección, hay jugadores de Saprissa, de Heredia, del otro, y la afición se olvida de eso y va una sola a apoyar al Estadio Nacional. O sea, esa es la vía, porque el problema es muy de fondo, el problema no es coyuntural, el problema es fuerte. Si no se maneja bien, este país puede quedar golpeado para los próximos 20 años, y así como hubo una generación perdida en los 80, los que tuvimos la oportunidad de vivir la crisis, y tuvimos amigos que tuvieron que salirse de la escuela, tuvieron que salirse del colegio para poder trabajar y sobrevivir, y son las personas que hoy a sus 50 años no encuentran trabajo, porque no pudieron terminar su secundaria. Estamos a puertas de vivir una generación perdida, que ya viene golpeada el año pasado, de una gran huelga que tuvo las escuelas públicas 4 o 5 meses afuera. Este año yo no sé qué va a pasar. Señores, estamos a puertas de una gran crisis con efectos en el largo plazo y están a punto de hipotecar este país. Dice don Julio César Murillo Pérez, primero dice que el presidente tenía que hacerle caso al experto, ahora dice que el criterio del experto no es el importante, dice don Julio César Murillo. A ver, de nuevo, el gerente general de una empresa toma el criterio del experto, no es que le haga caso. Toma el criterio el experto de economía, toma el criterio el experto de comercio, toma el criterio el experto de seguridad, toma el criterio el experto político, el experto de comunicación, y la suma de esos criterios le da los insumos y la materia prima para tomar la mejor decisión. La mejor decisión en la práctica a veces no es la mejor, pero un gerente que no toma decisiones es lo mismo, un presidente que no toma decisiones simplemente no sirve. Bien, muchas gracias a quienes nos están escribiendo acá. Como les dije, hay posiciones divididas. Gente que está planteando que lo que dice nuestro invitado de hoy está dando en el blanco. Otros plantean que se nota, como dije hace un momento, que su posición es en contra del gobierno. La idea es mantener esta conversación virtual unos 5 minutos más para ir... precisamente la idea de este espacio es escuchar opiniones y opinar también acerca de lo que escuchamos. Vamos a ver, para ir terminando, don Iván, usted dijo algo, hace un rato dijo lo que cree que se podría hacer en caso de que se quisiera buscar una solución pronta a esta situación. Pero también usted dijo hace un rato, y me gustaría profundizar un poquito más en ese tema, que usted cree que realmente la situación va a venir complicándose. Así es. ¿Cuáles son los indicadores, así muy brevemente, para que usted me diga, vea, esto todo apunta a que vamos a este punto? Ok, vamos a entender 3 variables. La primera, la realidad del mercado laboral de Costa Rica. Así como hay un mercado de gaseosas, un mercado de leche, un mercado de lo que sea, hay un mercado laboral que son las características del trabajo del país X. El mercado laboral de Costa Rica, si bien es cierto, no es precario como el de Chile, donde no hay sindicatos, no hay ley, no hay garantías, no hay nada. Eso es lo que lo quieren convertir aquí, de hecho, ojalá que no. No es precario, pero sí es muy frágil. ¿Por qué es frágil? Porque del 100% de gente con capacidad de trabajar económicamente activa, que llaman, hay un 15% en desempleo, que es el 12% oficial más un 3% que ya se cansó de buscar, porque quiero que sepan que cuando una encuesta pone a alguien en el desempleo es porque declara que está buscando trabajo pero no encuentra. Los que ni siquiera declaran porque dicen que ya no buscan porque se cansaron, no son incorporados en ese número. La suma del que se cansó de buscar y el que busca y no encuentra da un 15. Entonces ya hay que sacar un 15, que ya antes de la pandemia no tenía brete. Del otro 100%, el 50% pertenece a la economía informal. ¿Qué significa informalidad? Donde no hay un trabajo estable y es al día. El tipo de Uber, el salonero por horas, la empleada doméstica por día, el guachimán, el vendedor de fruta en el semáforo, el comerciante informal, etcétera. O sea, de cada 10, 5 están en eso, viviendo al día. Y del otro 50%,
13% es empleado público y 87% es empleado privado. El salario promedio son 450,000 pesos por semana, perdón, por mes. Es muy frágil. Esto ha golpeado, pero el que no encontraba trabajo antes, difícil. El 50% informal está destruido. Hable con cualquier Uber, hable con cualquier empleada que le empezaron a cortar los servicios en las casas que trabajaba por día. Hable con el vendedor de mangos del semáforo. Yo tengo uno, ya se hizo amigo mío, y el tipo está que revienta. O sea, ese sector está destruido. Y el sector privado está empezando a destruirse porque las actividades de servicios, nuestra economía es de servicios, esto es una economía de consumo, aquí no hay ahorro, esto es como Estados Unidos, se vive al 120%, usted gasta más de lo que tiene, bares, restaurantes, tiendas, reventado. Vean los bares, vamos ya para 3 meses cerrados los bares. El bar es un negocio de sobrevivencia, no es que el dueño del bar se hace millonario con el bar. Con el bar vive y ya gana 600, 800,000, 1,000,000 si le va muy bien. 3 meses cerrado, ya todos están quebrados y el que puede abrir le va a tomar no sé cuántos meses volver a hacer la curva de recuperación. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, turismo, fronteras cerradas, se perdieron 300,000 empleos y todo lo que eso genera a nivel de encadenamientos. Entonces, cuando uno ve esa película y no ve la solución o las acciones en el corto plazo, está claro que lo que se viene en los próximos 6 meses es Pero muy duro. el bono proteger y esas ayudas no eran, digamos... Es una cuecha, eso es como decía mi abuela, una cuecha en el desierto. O sea, hermano, 100,000 cañas para un mes, usted esa vaina, olvídese, no da. Y no puede usted mantener el bono. Eso es mentira, eso es politiquería pura y dura. La solución es reactivación económica, la solución son medidas de fondo. Sí, es evidente que la reactivación era un tema mucho antes del COVID-19, pero, don Iván, esta situación que se vive en Costa Rica se ha extendido, o mejor dicho, ha llegado a Costa Rica y que se ha vivido primero en otros países, también ha golpeado las economías de esos países. Y quiero decir, el encontrar el punto de equilibrio entre descuidar o no descuidar el tema salud, pero también ayudar en el tema económico es todo un reto que yo creo que el que encuentre el buen punto de equilibrio posiblemente se va a llevar el premio Nobel de este año, de los próximos 10 años. Es todo un reto, pero voy a decir algo políticamente incorrecto. La vida es de asumir riesgos. Suecia tomó la vía de la teoría del rebaño. ¿Qué significa la teoría del rebaño? Aquí no cerramos nada, aquí la vida continúa, va a haber contagio general. Hicieron la aritmética, ¿cuánto van a ser los muertos? 10,000, en 10 millones de habitantes, eso es. Esa es la solución. Visión fría, calculadora, díganle todo lo que quieran, pero alguien tomó una decisión de riesgo ahí. El problema es cuando querés quedar bien con Dios y con el diablo. Y en el mundo de las decisiones, eso es lo que termina matando. La teoría de la sobrevivencia parte de un principio. En la antigüedad, en la prehistoria, el fulano salía a cazar a sabiendas de que lo podía matar un animal salvaje afuera, pero la probabilidad de sobrevivir existía. La única probabilidad 100% segura era quedarse en casa y morir de hambre. Y eso es lo que está empezando a tomarse la agenda. Por eso el confinamiento es utópico, no funciona. Es elitista, claro, vos y yo, que ganamos buena plata, nos podemos pescar en la choza trabajando, pero no. Esa no es la realidad del 80% de la población. La gente está dispuesta a jugarse el chance de contagiarse porque tiene que comer. Y si un gobierno no es empático, no entiende eso, no conecta con eso, en buen español está lactando. Entonces, esa es la solución, no la solución, ese es el camino, tener más empatía, compadres. O sea, no podemos seguir en esta utopía. Y cuando el ministro sale y dice que quédense en casa, pero ¿cómo voy a quedar en casa si me estoy muriendo de hambre, si mis hijos no tienen que comer? Ese es el tipo de lenguaje que hace falta acá. Y cuando eso suceda, usted va a ver que aquí van a empezar a salir otras ideas, otras cosas, otro tipo de energías, que no es lo que está pasando ahora. Es muy fácil ser, ¿cómo le llaman? Coronacop en Twitter. Entonces usted lo ven en la calle, irresponsable, no sé qué, no sé cuánto. Claro, desde mi casa, con 2 millones de cañas de empleado público y con buen Zoom, muy fácil decir eso. Pero esa no es la realidad de la población. Entonces hay una desconexión de la crisis real. Okay. Aquí está también muy dividido ahora las redes sociales, porque unos dicen que bueno, le critican la forma en cómo habla el invitado, y otros dicen más bien que le aplauden que hable como, digamos, como en un léxico muy, o en un lenguaje coloquial. Yo quiero decirle que está diciendo eso yo me crié en Barrio México, en Atillo 8 y en Purral. Yo soy un advenedizo en esto, un tipo que estudié y me preparé. Yo no vengo aquí a poses o a quedarle bien a alguien o a aparentar algo.
tengo el conocimiento, tengo la experiencia y ese es mi aporte. Para hablar bonito, sobran políticos en este país, conmigo no cuenten para eso. Don Iván, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy en una perspectiva distinta acerca de la crisis que se registró ayer, que se reflejó ayer, algunas conversaciones que tuvimos acerca de las causas de esto, de las consecuencias que podría implicar y también unas sugerencias suyas de soluciones que fueron aplaudidas por unos, criticadas por otros, acerca de lo que usted señaló, y la idea de un espacio como este precisamente es tener la posibilidad de discutir algunas, valorar si son buenas o malas ideas. Le pido a la gente que nos deje sus comentarios acerca de lo que estamos diciendo esta transmisión de En Profundidad del día de hoy. Don Iván, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa de hoy. Muchas gracias, Rodolfo, me voy satisfecho porque hoy le generamos trabajo a Lopat, veo que activaron la batería de troles, hay que dar brete, es parte de la contribución social que tiene que hacer nuestro país. Muchas gracias, a las órdenes, y la próxima vez que queramos hablar, pues a calzón quitado, como tiene que ser, pues me invita y aquí estaremos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva emisión de En Profundidad. Hasta entonces.